Les damos la bienvenida a las 3 sin estrés de Ciudad del Saber, un espacio diseñado para transferir conocimiento a la comunidad de emprendedores de nuestro país. Mi nombre es Dora Miranda, me distrae súper ese chat, pero bueno, lo voy a dejar allí. Soy fundadora de PNM Partners Consulting, aparte de un par de cositas más que estaré mostrándoles siguiente. Vamos a tener una charla un poco sobre pitch y negociación durante tiempos de COVID. Esto es un poco la temática que vamos a cubrir hoy. ¿Qué es un pitch? En verdad hemos escuchado esa palabra, la escuchamos a menudo. ¿Cómo se puede resaltar a la empresa con un buen pitch? Temas de storytelling, con errores comunes que hacemos al generar un pitch. ¿Qué pasa después de un pitch y el impacto sobre la crisis en negociación y levantamiento de capital? Gracias, Victoria. Haya sido muy cómico este principio. A ver, les cuento un poquito de mí. Yo soy especialista en procesos de operaciones, estrategias financieras y alianzas estratégicas. Cuento con 10 años de experiencia internacional y 5 años liderando iniciativas de recaudación de fondos y levantamiento de capital. He trabajado los últimos 2 años mucho con el tema de capital semilla y con Scale para Startups. Soy mentora de la red de ADN Mentores, embajadora del World Business Angel Forum en Panamá, cofundadora de PNM Partners, empresa que tengo montada con mi esposo. Los dos somos consultores y creadora junto con Grupo Amperio de un programa de internacionalización que se llama Monday to Monday para internacionalización de startups. Tengo estudios en administración de empresas, change management, resolución de conflictos, pero en verdad todo eso para mí es un resumen muy resumido de una larga experiencia que quiero poder aportarles un poquito de qué es esto de pitch y negociación. Estas son unas fotitos de algunos pitch que he hecho en el programa Monday to Monday junto con Grupo Amperio. Hemos hecho varios viajes, si bien creo que algunos de ustedes ya han visto Demo Days de Ciudad del Saber, quizás algunos han participado en lo que es un pitch. ¿Qué es un pitch? O sea, el pitch en verdad es algo que vemos mucho en esto del mundo startup, pero al final del día es un momento en el que presentas tu empresa. Es la forma en que comunicas tu historia, es compartir tu pasión por lo que quieres hacer y por lo que quieres emprender o en lo que has emprendido. Y es una comprensión continua de en verdad qué es tu negocio y a qué se dedica tu negocio. En verdad el estilo de tu pitch va a depender de la etapa de tu empresa. No todo es levantar capital. El pitch no es solamente porque necesitas $50,000 y esperas que esté un inversionista ahí al frente y te diga, aquí, ten mi dinero, ten mi inversión. El objetivo también puede ser dar visibilidad a nuevos mercados, hacer una atracción de clientes, crear alianzas comerciales y sí, también el objetivo es llegar a estos inversionistas. ¿Cómo podemos resaltar nuestra empresa solo con un buen pitch? En verdad, el pitch de tu startup es un momento que puede definir el futuro de tu empresa. Muchos de nosotros hemos escuchado esto de los unicornios, hemos escuchado, bueno, pitchó y levantó $1 millón. Eso puede pasar, pero no es solamente eso. En verdad, es un momento en el que al hacerlo bien, ejecutarlo con pasión, hacerlo con mucha emoción y explicando de manera clara tu empresa, puedes demostrar y plataformar a tu empresa tanto en tu mercado nacional como internacional. Al final, para mí, y para muchos inversionistas con los que he hablado, como que no importa qué tan innovadora, bien pensada o rentable sea tu idea, si tú no la sabes vender y no la sabes comunicar y no logras levantar capital o atracción de clientes de tu manera de ventas, va a ser muy difícil lograr un crecimiento continuo. Para mí un buen pitch consta de simplicidad, de credibilidad y de pasión. Simplicidad porque es extremadamente difícil seguir 27 millones de datos numéricos en un pitch de 5 minutos, por lo que es importante que tengas puntos claros, que se entiendan, que sean clave de lo que es tu negocio y lo que lo diferencia. Tiene que tener credibilidad porque muchas veces nos han contado de cómo otras empresas han sido unicornios y que iban a comerse un 77% de mercado mundial. Y estas cosas no tienen credibilidad. Tienes que tener un estudio detrás de lo que estás diciéndole a tu audiencia. Si tú crees que vas a llegar a 500,000 en ventas en un año, eso tiene que venir fundamentado de algo que sea creíble porque es estratégico. Y más allá de eso, tiene que tener pasión. O sea, tienes que poder proyectar la idea de tu negocio y lo que estás tratando de vender o convencer, el problema que estás resolviendo con una emoción verdadera y genuina. Maya Angelou dijo, las personas olvidarán lo que dijiste y lo que hiciste, pero nunca olvidarán cómo las hiciste sentir.
Y genuinamente en las oportunidades que he tenido junto con socios de viajar y ver oportunidades de pitch, siempre me acuerdo más del emprendedor que se subió a esa tarima y me hizo escucharlo, del empresario que logró convencerme que tenía algo importante de qué decirme. Quizás en ese momento no capté muy bien su modelo de negocio y cómo estaba generando ingreso con su idea, pero le apasionó tanto la idea que decidí hablar con ese emprendedor después, en otra oportunidad, o hacer una reunión post facto. Entonces, el momento ese de los 2 minutos, de los 5 minutos del elevator pitch, es súper importante hacerlo con pasión y tratar de proyectar y hacer que la audiencia empatice con tu modelo de negocio. Vamos a ver un poco la estructura de un pitch y aquí quiero volver a resaltar. Esto del pitch es algo que vemos mucho en el tema de las startups, es algo mucho que vemos en el tema del levantamiento de capital, pero no significa que sea exclusivo para las startups, también funciona en métodos de negociación para empresas tradicionales. Si tú quieres vender un producto, hay ciertas cosas con las que tienes que cumplir. En el tema del pitch en una tarima, en verdad, el tema de la introducción y captar la atención es sumamente importante. Aquí es donde debemos tener de manera muy corta, clara y precisa de qué vamos a hablar, de qué es nuestra empresa, el nombre de nuestra empresa y quiénes somos, en orden para capturar la atención de la audiencia. Lo primero que tiene un pitch en estructura es el problema. En pocas y claras palabras, la audiencia tiene que entender qué estás tratando de resolver. O sea, qué vas a presentarles, tu empresa, qué les va a resolver. Y encima de eso tienes que hacerlo de una manera de que empaticen con que eso es genuinamente un problema. Quizás vas a convencer a 10 de ellos, de los 100 que están en tu audiencia, de que en verdad hay un problema y quizás uno de ellos sea inversionista. Por lo que es importante proyectar qué problema vas a resolver con tu empresa o tu proyecto o tu startup. Luego de esto, la solución. ¿Cómo vas y tienes que identificar los beneficios que tiene tu startup en tu pitch? Y luego el producto. Dependiendo de la etapa en la que esté tu empresa, si ya tu empresa ha pasado a tener un producto mínimo viable o si ya tu empresa está vendiendo, este es un momento para hacer lucir tu producto en venta y en el mercado. Luego es importante resaltar el tamaño del mercado. Si el objetivo de tu pitch es levantar capital, el inversionista tiene que fácilmente identificar cuál es la oportunidad de inversión y de crecimiento de tu empresa en base al tamaño realista que existe en el mercado. Cuando hablamos de tamaño realista, estamos hablando del tamaño de tu empresa y lo que puede abarcar en su tiempo de desarrollo y producción. Por ejemplo, yo no puedo decir que de un día para otro mi producción puede crecer 10,000%. No hay una estrategia que lo permita. Entonces, tiene que ser relativo el tamaño de mercado y oportunidad a la situación de empresa y etapa en la que estás. Luego es el modelo de negocio. Es increíble la cantidad de presentaciones y de pitch que no le dejan claro a la audiencia cómo vas a generar dinero. Y creo que muchas veces el error que están cometiendo algunos de los emprendedores es que nos hemos ido un poco con la ilusión de tener ese próximo unicornio. Y al final del día los inversionistas son personas también y muchos de ellos les ha costado generar su dinero y sus ingresos y van a invertir en la base de cuánto es el retorno potencial y la oportunidad de retorno. Y no existe retorno si no sé cómo vas a generar ingresos y cuál es tu estrategia de lograrlo. La magia. Esto es parte de algunas recomendaciones de estructuras de DEX, no es para todos, pero es mi estilo personal. Yo creo que todo momento de presentación, especialmente si tienes el tiempo, obviamente quizás no puedes entrar en detalle en un pitch de 2 minutos, pero creo que es súper importante definir cuál es la receta especial que tiene tu empresa o tu equipo o tu producto o tu solución a un problema que te hace diferente que quien sea que lo pueda hacer en el mercado. Y luego de eso definir quién es tu competencia. Es tema de preparación y de conocimiento y de validación para un inversionista, que tú conozcas quién está en el mercado ya haciendo algo como lo haces tú. Quién está en el mercado brindando una solución al problema que tú has identificado para dejar muy claro por qué tú, que es la siguiente etapa. ¿Qué estrategia de entrada a ese mercado, qué plan de mercado y de atracción de clientes tienes tú que va a lograr que yo invierta en ti o que yo compre de ti o que yo me afilie a ti en caso de crear socios y que ese sea el objetivo de tu pitch, que es diferente a tu competencia? Y luego de esto es el tema de tu equipo.
He conocido a muchos inversionistas en la trayectoria de los últimos 2 años, que son inversionistas con mucha historia y portafolio, que me dicen, a veces no es la idea, porque por más buena que sea una idea, el equipo que no lo puede ejecutar, no la va a ejecutar. Entonces, es importante no solamente rodearte de un equipo que en verdad fortalezca tu modelo de negocio, pero presentarlos y darles su lugar en tu presentación, porque esto puede lograr el éxito de una presentación de pitch. Y aquí viene un momento que es súper difícil para las empresas que están todavía en etapa de validación de modelo, que es el tema de los milestones. Pero igual es un momento para presentar cómo va tu desarrollo, si estás en un proceso de validación de negocios o de creación de producto mínimo viable, es importante resaltar cuáles son los hitos que tú has logrado hacia las metas que tienes de negocio en tu deck al final. Especialmente si ya llevas una siguiente etapa, si has levantado dinero, aunque esos dineros sean fondos públicos, aunque la inversión sea de familia, todo lo que pueda comprobar que tú estás verdaderamente dedicado a este proyecto y al crecimiento del mismo y que tiene futuro y oportunidad, es importante resaltar. El tema del storytelling es cómo nosotros contamos la historia de nuestro producto y nuestro pitch. Nosotros podemos ver el pitch dividido en 3 actos, como se hace en un relato, que es el planteamiento de mi pitch, que es la parte del problema, cómo llamo la atención. Está el nudo, que es la parte de lucirte, en verdad, debes contar la historia, tu producto, tu equipo, los números. Y está la parte del desenlace. Este es el momento del ask. El primer acto, como se dice, es el momento de convencer a tu audiencia. O sea, tú puedes estar a veces en un pitch de 10 personas y quizás todo el mundo te está prestando atención. Pero hay muchas oportunidades y en especial en estos momentos que se está dando una situación virtual y que se permite a muchos participar de varios eventos, se está dando la oportunidad en la que puedes tener a 100 y 200 personas escuchándote a la vez. ¿Cómo tú logras llamar la atención de por lo menos un 10% de esa audiencia? ¿Cómo logras convencer a la audiencia de que existe un problema? Después de que tú empatizas, que la audiencia empatiza con el problema, es el momento de lucirte y genuinamente describir por qué la solución tuya es mejor que otra y hacerlo con números de impacto, de beneficiarios, de posibles ganancias que en verdad generen una atención a la audiencia. Y luego de esto, en el desenlace, viene una parte que es súper importante y que a muchos emprendedores se le olvida. O sea, ¿cuál es el ask? ¿Qué estás tratando de conseguir y para qué? He visto pitch en que el proyecto está genuinamente tratando de levantar capital y en ningún momento dice cuánto están tratando de levantar. Y estas cosas son importantes dependiendo del objetivo de tu pitch. Si el objetivo es levantar, si el objetivo es asociarte o si el objetivo es vender, resaltar qué diferenciación tú tienes de precios, por ejemplo. El desenlace es importante. Es el clímax de la historia. Y luego de eso, bajar, presentarte y terminar. Y todo esto y cómo lo ordenamos también depende un poco del tiempo que tengamos en tarima para hacer un pitch. El tema de conocer nuestra audiencia y nuestro target es importante porque, como les decía, el pitch no es solamente para levantar capital. El pitch no es solamente que tengo el objetivo de ir, pararme en una tarima y que mañana alguien me ofrezca dinero por mi empresa. Muchas veces es bueno participar en oportunidades de pitch solamente para mejorar nuestra capacidad de pitch para un futuro. A veces es porque queremos encontrar socios o aliados, quizás hasta recurso humano y capital humano que tenga skills que necesitamos en nuestra empresa. Es branding y en muchas oportunidades es gratuito y hay muchas oportunidades ahora online. Entonces hay que conocer a la audiencia y cuáles son los objetivos y variar nuestro pitch a eso. Si nuestro objetivo es los clientes, el pitch tiene que ser user-focused, tener temas de usuario. ¿Por qué es mejor usar tu plataforma, tu servicio, tu producto que el de otros? Será más costo eficiente, será más fácil de usar, te ayudará más. Y tener lenguaje muy específico y aplicado a la edad de tu audiencia. Si tu pitch tiene el foco de crear socios, debes resaltar las oportunidades de colaboración. Debes resaltar por qué va a ser beneficioso para el otro actor trabajar contigo que con la competencia. Y tienes que incluir esto en tu ask. Al final, tu cierre de tu pitch, si en verdad tú no estás levantando capital en este momento o de manera inmediata y lo que más te importa es crear socios colaborativos, mencionarlo.
porque alguien quizás no se te acerque pensando que lo que quieres es capital, cuando al final podrían ser un partner interesante. Y lo otro es los inversionistas. Si tu propósito es genuinamente solamente levantar capital en un pitch, tiene que ser muy enfocado a la oportunidad de ingresos y la oportunidad en el mercado. Tienes que resaltar números, tienes que ser muy realista, tienes que tener un plan y tienes que ser estratégico. Y tienes que hacer mucho énfasis en los milestones y los hitos del crecimiento de tu empresa, porque allí es donde se hace el mayor enfoque cuando estamos viendo un negocio y pensando en invertirle y qué tanta oportunidad de crecimiento va a tener. Algunos errores que he visto en mi experiencia muy comunes es intentar levantar capital y ofrecer sin en verdad saber qué estamos ofreciendo. ¿Cuántas veces hemos hablado de personas quizás, no, yo voy a vender 15% de mi empresa, yo voy a vender 20% de mi empresa? Antes de pararte en una tarima, antes de hablar de querer levantar capital, tenemos que tener una estrategia de inversión. Tienes que saber el valor de tu empresa o el valor de la oportunidad de negocio que tienes. Tienes que saber cuánto estás dispuesto a aceptar por distintas porcentajes de tu negocio en caso tal de estar manejando ese tipo de inversión. Tienes que saber qué tipos y modalidades de inversiones hay, si es una inversión directa y tradicional, si es una inversión a nota convertible, si eres un startup. Tienes que conocer esto y tienes que saber cómo proyectas tu empresa si tienes o no tienes ventas. Es importante la preparación previa en toda oportunidad de negocios. Nosotros cuando hacemos viajes de internacionalización, trabajamos con las empresas 2-3 semanas antes, solamente para planificar qué contestar a estas preguntas, qué estás dispuesto a ofrecer, cuánto es el valor de tu empresa y cuánto es la percepción de valor de tu empresa. Y es importante la preparación ante cualquier cosa. No es bueno sobrevender y muchas empresas y startups cometen el error de autovalorarse en base a lo que ha estado en el mercado. El valor de Uber hace 6 años y el precio que tuvo Uber hace 6 años no tiene nada que ver con un startup disruptiva hoy por hoy. Hay mucha oferta en el mercado, hay mucha oferta para invertir en el mercado y tenemos que tener mucho cuidado de no sobrevender valor y tampoco de sobrevender lo que podemos producir y el mercado al que podemos llegar. Los inversionistas conocen, tienen experiencia y eso puede aburrir si tenemos números inflados. ¿Cómo valoran los inversionistas a mi empresa? Esto es una presentación por sí sola y aquí hago enfoque muy en los startups. Dependiendo un poco en el mundo tradicional, una valoración de tu empresa va a depender del análisis de ingresos, el flujo de caja que tengas, el estado de balance, tus proyecciones financieras en los siguientes 5 años, dependiendo de las ventas de crecimiento, del déficit de ventas que has tenido. Eso es cómo se valora en una empresa tradicional y muchas startups que ya han pasado a una siguiente fase de crecimiento pueden utilizar estos mismos métodos de valoración tomando en cuenta algunas facetas de la empresa, como por ejemplo su trayectoria en las redes sociales, cuántos seguidores tiene en Instagram, cuánto alcance ha tenido y crecimiento de usuarios en sus plataformas, pero ya lo puede hacer porque tiene una trayectoria de ventas. Sin embargo, muchas startups que no tienen trayectoria de ventas, que están todavía quizás en validación de su producto mínimo viable o que solamente tienen 2-3 meses de ventas y que obviamente al estar creando una atracción está lenta el proceso de ventas, también tienen una metodología de valoración. En estas ferias que existen, que nosotros hemos ido a la feria del South Summit en España, hemos estado en ferias en Latinoamérica, los inversionistas que son practicados, que tienen experiencia en esto, tienen una manera muy rápida de valorizar tu empresa, dependiendo de si tu idea es una idea buena, innovadora y disruptiva, si ya tienes un prototipo, en el caso tal de plataformas o tecnologías, en caso tal del equipo, cuánto te aporta ese equipo, las relaciones que ya tienes, si tienes alguna institución que ya te está backupeando, si tienes algún tipo de partner que está detrás de ti, si tienes algunos advisors fuertes, tienen una manera de rápidamente, dependiendo de cómo es tu idea, qué tan disruptiva y tu competencia y configuraciones de mercado, cómo valorizarte. Por lo que si no tienes ventas y tienes una muy buena idea y ya tienes un prototipo, no te desanimes.
existe todavía inversión en esta etapa de proyectos. ¿Qué pasa después del pitch? Creo que muchas personas dirían que esta es mi parte favorita. Genuinamente, la parte más fácil es el pitch. Y eso que no es fácil. No es fácil pararse en 2, 5 minutos, describir un plan de negocios entero, convencer a una audiencia de que tú tienes una buena idea, de que tu estrategia funciona, de que tu equipo vale la pena. Eso no es fácil. Pero en levantamiento de capital o cierre de negocios es la parte más fácil. Crear un vínculo con tu audiencia, hacer el seguimiento, no me congelé, lo estoy diciendo muchas veces, generar un resultado, esto es verdaderamente difícil. Es común que vayamos a una feria de emprendedores, que vayamos a un demo day, que hagamos un pitch y que al cierre de esto, como nadie vino y nos tiró dinero en la cara, se acabó la oportunidad. Señores, no es así. El pitch es tu momento para que la gente se acuerde de tu cara. Es tu momento para decir tu idea de negocio, es tu momento para practicar hablar en público. Pero genuinamente las negociaciones pasan después del pitch. Tienes que conseguir tarjetas de negocio, correos electrónicos, ir al networking, tomarte el café o tomarte la copa de vino o hacer llamadas. Es ser insistente en crear un vínculo con la audiencia que empatizó con el problema y la solución que presentaste y hacerle seguimiento. Si tú le dices a un inversionista, yo mañana te voy a enviar un one-pager y una propuesta y te voy a enviar un modelo del prototipo y tú el día de mañana no lo haces, ahí ese inversionista se olvidó de ti. Y eso es lo importante. No podemos comprometer a la audiencia y no ejecutar. Y allí se pierde el interés. Entonces, esta es la parte difícil, hacer seguimiento a lo que pasa en el pitch, hacer seguimiento a lo que pasa en un evento de inversión y generar resultados. Y no siempre un resultado va a ser que alguien diga el día de mañana, sí, yo quiero ser un inversionista y darle dinero a tu empresa. A veces el resultado es generar un buen partner. A veces el resultado es que la persona que estaba escuchando tu pitch no quiere ser inversionista, pero quizás su hermano sí. Y por eso es importante generar vínculos y generar seguimiento de estas conversaciones y estas oportunidades cada vez que la tenemos. El pitch y los eventos que te permiten hacer un pitch de tu empresa son la fundación para alianzas a largo plazo, que es lo que un poco tocando en lo que acabamos de conversar. Toda oportunidad de presentar tu empresa, tu negocio, tu producto o tu idea es una buena oportunidad. Nunca pierdas una oportunidad de hacerlo. He escuchado a muchas empresas, a muchos emprendedores que se sienten ya sobre esta oportunidad, que sienten que ya están en una siguiente fase, que para qué hacerlo, pero honestamente es free marketing, es una oportunidad de crecimiento, es una oportunidad de hacer networking. El hecho de que un inversionista, como les pongo ahí, no salte de su silla y le tire el dinero en frente, no lo hace un fracaso. Las alianzas pueden ser logros para toda la vida, pueden ser personas que te abren otras puertas en un futuro, pueden ser posiblemente colaboradores, partners, aliados, y es importante tomar el pitch como una oportunidad de eso, o sea, tomarlo siempre como todos los objetivos que puede tener, no solamente levantar capital en un momento específico, porque también puedes estar pitcheando para levantar capital en 12 meses. Puedes estar haciendo un networking, puedes estar haciendo una fundación de estratégica para tener partners a futuro. Piensa en que tú necesitas levantar $500,000 en 2 años. ¿Vas a comenzar en 2 años? No. Sería muy mala idea hacerlo. O sea, el día de hoy tienes que estarte preparando para esos 2 años. Y un inversionista que conoce tu proyecto y que está en prototipaje y lo ve en 6 meses validado y ve que tú levantaste en otros 6 meses 40,000 de Cenacit y que en 6 meses más levantaste 30,000 de un inversionista privado. Esos son milestones. Y ese mismo inversionista que conociste hace 12 meses es muy posiblemente que se convierta en inversionista luego, porque está viendo que no has parado, que has ido generando tracción
y te ha visto crecer. Y eso es una buena inversión para muchos inversionistas. Entonces, no lo vean como un fracaso el no levantar capital en una oportunidad. Lo que sí sería un fracaso es no hacer seguimiento, es no estar en contacto, es no seguir en las redes, es no seguir participando. Hay que seguir intentando después del pitch. Ahora entramos con la situación de la crisis, ¿no? Creo que acá es donde todo el mundo un poco como que quiere saber, pero ¿cómo voy a levantar capital si ahora no hay dinero, si todo está congelado, si todos estamos afectados, si todos estamos en casa? Miren, en verdad el mundo se va a tomar mucho tiempo para recuperarse de lo que es esta pandemia, porque actualmente la seguimos viviendo. Estamos afectados a nivel mundial, la economía está afectada, los eventos están afectados, ahora todo está haciendo en webinars, muchas ferias a las que eran oportunidades para startups de generar un vínculo y generar capital han sido postergadas. Pero a pesar de esto, los inversionistas tradicionales, los venture capitals, los inversionistas ángeles, los equity firms, los family offices, siguen más que nunca buscando cómo van a aumentar e incrementar sus ingresos. ¿Ok? Como decimos acá en Panamá, el que tiene, tiene. O sea, por esta crisis no ha dejado de tener. Y tenemos que hacer un estudio y estar más conectados con la realidad comercial de la situación actual. Tenemos que entender mejor qué ha pasado en el ecosistema económico y a dónde vamos a presentar nuestro crecimiento y potencial. Eso es sumamente importante. Entonces, sí estamos más lentos, sí está muy afectado el mercado, muchas de nuestras empresas están afectadas. En lo personal, mi negocio ha bajado un 40 a 50% de lo que estaría hace 6 meses atrás. Es algo por lo que estamos pasando todos, pero mi recomendación es no desanimarse, sino educarse. Educarse en la situación actual, pensar en nuestro modelo de negocio y pensar que las oportunidades van a estar y que lo que tenemos que hacer es mantenernos relevantes. Estas son 3 cosas que yo considero claves que deben estar haciendo toda empresa y emprendedor. Primero deberíamos estar investigando. Si tú estás en Panamá o tú estás fuera de Panamá o donde sea que estés o donde sea que hagas negocios, hay que pensarlo de una manera un poco cruda, pero ¿quiénes ganaron durante esta crisis? Todos sabemos que tenemos personas en nuestra economía que han estado vendiendo productos de comida, que han vendido productos sanitarios, que le venden productos a los hospitales. O sea, los inversionistas, quizás hay inversionistas que no eran inversionistas antes, pero lo van a hacer en un futuro. ¿Quién se posicionó mejor en nuestro mercado para invertir en una empresa? Y tenemos que identificarlos. ¿Cómo es el ecosistema que estaba? ¿Cómo lo afectó el ecosistema y el clima de inversión? ¿Y quién va a quedar potencialmente beneficiado de invertir en nuevas ideas tecnológicas? Si tú anteriormente vendías proyectos tecnológicos y en Panamá nadie te pescaba porque quién quiere hacer las cosas de manera virtual y quién se va a digitalizar, bueno, ahora te van a pescar, ¿no? O sea, ahora el clima cambió y tenemos oportunidades así mismo como estamos afectados. Tenemos que evaluar si mi modelo de negocio sigue siendo pertinente y tu problema sigue siendo pertinente. ¿Cómo hacer que mi modelo de negocio se mantenga relevante? Eso es sumamente importante. Veo que muchos están todavía intentando funcionar de la manera que funcionaban pre-COVID. Y lastimosamente muchos de nuestros modelos de negocio van a vencer con esto. Tenemos que innovar. Innovar es parte de ser emprendedor. Hay que estar pensando siempre, cada mes, cada 3 meses, ¿sigue siendo relevante mi modelo de negocio? ¿Estoy haciendo mi modelo de negocio de la mejor manera posible? ¿Aún funciona? ¿Debería estar cambiándolo? ¿Podría ahorrarme dinero haciéndolo de una manera diferente? Y en base a esto, la reestructuración, adaptación y resistir. Tenemos que plantear la oferta que tenemos al inversionista de una nueva manera y de una manera pertinente. Si el inversionista quiere ganar, suena crudo, pero quiere ganar. Nadie te quiere dar dinero porque ama simplemente hacerlo de la bondad de su corazón. Quizás algunos lo hagan con un ámbito un poquito más filantrópico, pero la mayoría de las personas que le van a invertir a tu empresa es porque quiere ganar.
Y para ganar hay que mantenerse relevante. Y para mantenerse relevante tiene que creer en ti y que tú vas a seguir innovando y manteniendo el modelo de negocio de tu empresa relevante. Y eso lo logras con el pitch. Y eso lo logras reestructurando tu pitch siempre. Por eso al principio de la presentación decía, es la manera de continuar entendiendo tu negocio. Porque en verdad el pitch es la manera en la que tú puedes plantearte cada vez que te paras enfrente de una audiencia, cuál es mi objetivo, en qué etapa está mi empresa y cómo voy a lograr que la audiencia empatice con lo que yo voy a resolver. Acá vamos a cierre y recomendaciones. Al parecer yo hablo muy rápido a pesar de todos los problemas tecnológicos. Igual creo que vamos a tener una sesión como de preguntas del chat. Así que los que han hecho preguntas o los que tienen preguntas pueden ir poniéndolas en el chat. El día de hoy estuve hablando con un cliente y el cliente ha estado renegociando y reestructurando su empresa durante todo el proceso de la crisis. Y cada mes tiene que reestructurarse porque cada mes se vuelve quizás más relevante o menos relevante, ¿no? Mi primera recomendación es la resiliencia y estar pensando siempre en la pertinencia de tu modelo de negocios, no solamente en esta crisis, pero siempre. O sea, siempre, qué nuevos actores entraron en el ecosistema que compiten conmigo, qué nuevas tecnologías apoyarían a que mi negocio le fuera mejor, qué nuevas formas de hacer mi mismo negocio optimizarían mis costos. Es importante también darse a valorar, disculpen. Si tú vas con una muy buena idea, tienes un muy buen modelo de negocio, necesitas capital, uno no simplemente vende una buena idea por cualquier monto porque necesitas capital. Si tú tienes una buena idea, tienes que encontrar consejo, tienes que quizás pasar por mentoring, tienes que asociarte a alguna red de apoyo a emprendimientos para que te ayuden a entender el valor de tu idea, de tu concepto, de tu prototipo, de tu empresa en el mercado actual. Para que en base a eso tú puedas ir construyendo una estrategia que te permita mejorar ese valor, venderlo y estratégicamente levantar capital. No todas las empresas deberían estar levantando capital simplemente porque están en la primera fase. Hay otras oportunidades. Algunas ideas de negocio te pueden permitir levantar algo de capital en base a las ventas. No todo el mundo está en una etapa de ingresar un inversionista. A veces ingresar inversionistas de manera muy temprana puede jugarte en contra. Si yo estoy en mi primer año o 2 de negocios y ya yo le vendí 70% de mi empresa a muchas personas, ya yo no tengo para dónde ir en cuanto a la inversión. El plan de inversión es un tema estratégico. El plan de inversión es un tema de utilización. Yo he tenido emprendimientos que me dicen, no, es que yo estoy levantando 500,000. ¿Para qué? ¿Para qué estás levantando 500,000? Bueno, es que yo hice como un análisis de lo que el estilo de mi empresa ha levantado en 2 años facturando y es alrededor de 500,000. Eso no es un buen plan y nadie te va a dar $500,000 sin un buen plan. El financiamiento debe tener un plan de ejecución y de demostración de qué hiciste con ese dinero a nivel de crecer tu empresa. Debes estar preparado para ejecutar de manera positiva y estratégica el financiamiento de un inversionista. Sí, es capital de riesgo, pero debe venir con un plan. Hay un proceso. Lo otro es la selección de inversionistas. Solamente porque alguien tiene la capacidad de darte dinero no significa que es el mejor dinero para tu empresa. La relación que construimos con nuestros inversionistas y los actores que están en nuestras empresas es muy importante. O sea, a veces tú puedes querer un inversionista silencioso, alguien que te ponga capital, que no te diga nada y te pida la cuenta en 2 años. A veces te beneficiarías de tener un inversionista en el mismo mercado que es tu empresa. Y esas son decisiones que hay que pensar antes de montarse en una tarima a hacer un pitch. Si lo estás pensando ya hablando con inversionistas, es tarde. Lo deberías haber estado pensando antes. ¿En qué etapa está tu empresa? ¿Cuáles son sus objetivos a corto o largo plazo? ¿Qué tipo de dinero necesita para esos objetivos?
y cuáles son los mecanismos de levantar ese dinero. En base a ventas, en base a inversión, en base a financiamiento público, en base a convocatorias y competencias. Existen distintos mecanismos y necesitamos pensar antes de lanzarnos a los leones cuál es el mejor mecanismo que le funciona a mi empresa en este momento. Acá les dejo mis contactos, mi LinkedIn, mi Instagram, mi correo. Nosotros estamos en Panamá, tenemos nuestros socios que son Grupo Amperios, una red de mentores en Chile. Estamos también en sociedad y colaboración con España, estamos siempre conectados con Ciudad del Saber. Brindamos también apoyo a Canal de Empresarias en Speed Mentoring para temas de inversión y pitch. Así que estamos disponibles. Qué suerte que no se me fue la electricidad, ni el internet, ni nada durante este taller. Y creo que ahora podemos entrar en algo de preguntas y respuestas. Veo que hay muchos comentarios acá. A ver. Me parece que me las iban a marcar. Pregunta. Había una pregunta, pero no está marcada como pregunta. Voy a comenzar con esta. Dice, ¿puedo conocer el costo de una idea de negocio? Jair, si sigues conectado, me gustaría que me aclares si quieres decir el valor, o sea, como que tengo una idea de negocio, ¿por cuánto la puedo vender? O el costo de armar una empresa en base a tu idea de negocio. Necesito un poco de aclaración de eso. Yulania, ¿cómo hacer la evaluación de un proyecto de negocio? En evaluación, ¿estamos hablando de evaluación de potencial de crecimiento o potencial de escalamiento o de que le vaya bien? ¿O valoración de ese proyecto de negocio? El tema de unicornio. El tema de unicornio es un tema que ha pasado en el mundo startup de tecnología desde hace unos años atrás. Y son estas empresas así como Uber o Airbnb que de repente de un día al siguiente levantaron 20 millones de dólares, 30 millones de dólares y se convierten así como en estas explosiones de startups. Y muchos de nosotros como que entramos en el mundo startup porque dijimos, bueno, si yo tengo una fabulosa idea tecnológica voy a poder levantar 20 millones igual que Uber, ¿no? Esos son los unicornios. Vender mi empresa en esta nueva normalidad. Me dedico a la consultoría en trabajo social. El tema de vender una empresa que se dedica a los servicios es claramente difícil, es un negocio tradicional. En este sentido, nosotros, por ejemplo, mi empresa también brinda servicios. Nuestro negocio no es directamente levantar capital, trabajamos a ventas. Y la idea en este momento, especialmente en el tema de trabajo social, es verificar cómo lo que tú hacías como negocio, el trabajo social, el desarrollo social, puede volverse más pertinente en esta situación. Ahora las escuelas van a comenzar, si estás en Panamá, por ejemplo, las escuelas van a comenzar a funcionar el 20 de julio de manera virtual. Esto se lo demuestra como un reto para las escuelas, para los padres, para las comunidades, para los niños. Entonces, ¿cómo puedes reinventar tu modelo de negocio para trabajar directamente en el rescate del país y de vuelta al mundo y de vuelta a andar? ¿Cómo puedes brindarle estos servicios a una distinta audiencia? Si antes trabajabas con ONGs, por ejemplo, ¿cómo puedes que tu cliente final ahora sean las familias afectadas por esta situación o las escuelas que quieren mejorarle el entorno a los niños en sus hogares? Es repensar un poco cómo volver tu producto relevante en el mercado y en el clima actual. ¿Alguien me recuerda de Canal de Empresarios? Hola. Sí, es posible. Hay una pregunta que dice, ¿desde dónde debo hacer estudio y de cuánto necesito para iniciar si es una plataforma digital? Por un lado, es súper importante hacer algo de estudios básicos en Internet, buscar costos iniciales de cuánto
cuánto costó a otras personas armar una plataforma digital. También depende de qué quieres que tenga tu plataforma digital, qué tipo de herramientas, si es un prototipo mínimo viable para probar si la gente la va a utilizar. Existen varias páginas online que puedes buscar información sobre esto. También recomiendo acercarse a las comunidades como Ciudad del Saber, que le brindan mucho apoyo a los emprendedores. Existen ya muchos emprendedores que se dedican a este tipo de negocios para hacer consultas y ver si existe alguien que les pueda dar mentoring en este tipo de negocios. Pero hay mucha información open source sobre esto y muchos mentores disponibles, tanto con Canal de Empresarias como Ciudad del Saber. Es importante pensar en diseño, pensar en el arquitecto de una plataforma, pensar en el objetivo de la plataforma para saber en verdad qué tecnologías va a necesitar, pero para saber ese costo final se tienen que buscar todos esos datos y algo de apoyo de personas que lo han hecho antes. ¿Cómo validar una idea de negocios sin una proyección de ventas? A ver, el proceso de validar una idea de negocios tiene distintas etapas. Primero tienes que montar cuál es en verdad tu modelo de negocio. El problema que vas a resolver, cómo lo vas a resolver, cuánto te va a costar montar esa empresa o esa plataforma, dependiendo de cuál es tu solución. Y luego entender quiénes van a ser tus clientes, quién va a ser tu competencia, cómo lo vas a lograr en cuanto a una estrategia. Puedes buscar en internet algo que se llama un modelo Canvas de negocio, modelo de negocio Canvas, para estructurar un poco cómo se visualiza esa idea que tienes. Y luego de tener esa idea y tener un poco bien planteado quiénes son tus objetivos, cómo vas a generar dinero, cuáles van a ser tus costos, también se pueden hacer temas de encuestas de usuarios, puedes entrar y hacer validación de mercado con usuarios potenciales o con tus clientes potenciales, un poco para entender qué competencia hay, quién compite con tu solución de mercado y validar si en verdad hay un comprador a tu solución. Entonces, tenemos varias etapas antes de entrar en un tema de valoración de esa idea, pero primero está esa etapa de entender en verdad qué estás resolviendo y a quién se lo estás resolviendo y cuánto le va a costar a ellos y cuánto te va a costar a ti. ¿Por qué el nombre de tu negocio es en inglés si están más enfocados al habla hispana? Bueno, mi primer idioma es inglés. Yo soy panameña, crecí en Estados Unidos. P es la sigla del apellido de mi esposo y M es la sigla del mío. Y partners es un tema de ser socios y esposos, que fuimos los que fundamos la empresa. Y hablamos y damos servicios en inglés, en español y en francés. Creo que esas son todas las... ¿Me pueden dar ejemplos de pitch o herramientas para crearlas orgánicas? Vale. Si me escriben al correo que está ahí presentado y en el objetivo, en el subject, ponen participé en charla Canal de Empresarias, me puedes poner en el texto, quisiera ver un ejemplo de pitch, tengo una consulta rápida y voy a tratar de llegar a todos los que pueda, ¿vale? Vale, creo que estamos bien. Yo les agradezco a todos haber participado. Estoy disponible en las redes, como les pongo acá. Soy un poco lenta contestando correos en tiempos de COVID. Igual estoy afectada como todos los demás. Tengo un hijo de 2 años, estoy confinada a esta situación, pero sí intento contestar los correos, especialmente si son consultas rápidas o temas de templates que les pueda llegar. Cualquier cosa también estoy dando speed mentoring junto con Canal de Empresarias, así que si solicitan un poco de apoyo adicional en temas de inversión o tenemos las empresarias del país y les agradezco haber estado acá. Una última pregunta. ¿Cómo sabes que ya están listos para recoger capital? Eso es una muy buena pregunta y va a depender mucho del tipo de negocio que tienes. Sin embargo, te puedo decir que una de las primeras cosas que yo te preguntaría es si genuinamente puedes ejecutar
lo que vas a comprometer por ese capital levantado. Tienes que poder asegurarte que el inversionista le estás diciendo, sí, yo puedo llegar a tener ventas de 300,000, ¿cómo lo vas a hacer? Como les decía, no se puede vender números inflados ni promesas que no puedas ejecutar. Lo primero es saber que tu negocio está en una etapa que se pueda comprometer al inversionista al crecimiento que le estás diciendo. Lo otro es tener muy bien estructurado tus finanzas. Muchos emprendedores tenemos la mala práctica de vender y quizás recibir el dinero en nuestras cuentas personales y estar manejando el dinero de una manera muy por encima y no ejecutiva. Y antes de recibir fondos de inversión de cualquier tipo, tenemos que estar seguros de tener nuestra contabilidad y nuestras finanzas muy bien estructuradas y tener un consejero legal que nos ayude a la estructura de la empresa como tal y especialmente a la estructura de adquisición de inversionistas. Y por otro, tener un modelo escalable de tu negocio. Hay que ser realistas con nuestras empresas, hay que saber hasta qué punto de mercado podemos llegar y cuál es la estrategia de eso. Si el punto de mercado lo vas a poder abarcar en temas de ventas y la inversión en verdad es más un tema de crédito, eso es lo que tienes que ver. A veces necesitamos un local más grande, pero no necesariamente eso dictamina que quieras un inversionista que te compre 20% de la empresa. Quizás hay que pedir un crédito e ir pagándolo poco a poco porque en base a las ventas vas a poder surtir eso. Entonces es un análisis un poco también dependiente de en qué etapa está tu empresa y a qué se dedica la misma. La presentación, si me escriben, como les dije, al correo que está acá, se las puedo hacer llegar sin ningún problema. Yo me despido, les agradezco a todos que hayan participado en el taller, espero que les haya sido de apoyo y que los vea nuevamente en algún otro taller de Canal de Empresarias y Ciudad del Saber. Que tengan buena tarde.